quiero terminar con esto y vamos a ir a la palabra del Señor. Y vaya conmigo a Santiago capítulo 5, verso 8. Ya se lo sabe hasta de memoria, ¿verdad que sí? A ver si es cierto que se le sale de memoria, se lo sabe de memoria. ¿Qué dice el versículo bíblico? Rápido, Cristo viene pronto, ¿sí? Que hay que ser pacientes, que hay que estar firmes, eso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Entonces, la semana pasada hablamos de que Cristo viene por su iglesia. Y que el saber que Cristo viene por su iglesia nos da esperanza, ¿verdad que sí? Que las cosas que pasamos aquí en esta tierra son temporales y no son eternas, ¿sí? Que me quedé sin dinero, que me quedé sin trabajo, que me enfermé, que estoy pasando por una situación matrimonial, que estoy pasando una situación con mis hijos, en la familia, conflictos familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Déjeme decirle que esos tienen fecha de caducidad. Habíamos visto que el saber que Cristo viene nos da la esperanza de que esto no es para siempre y que viene un mejor futuro, ¿se acuerda? Eso nos da esperanza y para los jóvenes también esto debería de dar esperanza. Pero también hay algo que quiero hablarles, salud. Hay algo que quiero hablarles en esta mañana, porque el conocer, el tener el conocimiento de que Cristo viene por su iglesia también nos habla de algo muy importante. Si nos da esperanza para soportar las aflicciones y las situaciones difíciles, entonces también nos va a dar esperanza y nos va a hacer que usted y yo estemos alertas. Hace unos momentos ya oré por la prédica, ¿se acuerda? ¿Sí? Entonces, ¿cómo dice Santiago capítulo 5, verso 8? Si alguien me lo puede leer, si hermana Anita me lo puede leer usted. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Está cerca. Entonces, o se acerca. Porque, mire, esto es importante que lo tomemos en cuenta, iglesia. Cristo viene. La pregunta es, ¿quién de los que estamos aquí estamos listos y preparados para la venida del Señor Jesucristo? Esta es parte fundamental de la doctrina de la iglesia. Es importante que sepamos, es una parte fundamental, es un fundamento, es una doctrina fundamental el hecho de que Cristo Jesús viene por su iglesia. Todo cristiano tenemos que saber que Cristo viene por su iglesia. Aunque la palabra de Dios dice, y el mismo Señor Jesucristo dijo, nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. Pero sin embargo nos hace usted a mí una reflexión en cuanto a esto. Entonces, quiero que vaya conmigo a Segunda de Pedro, capítulo 3, versos del 11, o más bien 11 y 12. Y la palabra de Dios allí también nos habla a usted a mí. Segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, 3, verso 11 y 12. Aunque en el 10, desde el verso 10, ya se menciona acerca de la venida de Cristo. Vamos a leerlo desde el verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. ¿Cómo? Como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así que déjeme decirle que este pasaje nos está diciendo que cuando Cristo venga, aquí está hablando de la segunda venida de Cristo, pero también habla la palabra de Dios acerca del rapto de la iglesia. Pero también nos está dando y nos está revelando el misterio del apóstol Pedro acerca de que los cielos pasarán con gran estruendo. O sea, todo esto que usted mira, no lo amemos. Cuidemos de la tierra, cuidemos del ambiente, ¿sí? Vivamos como hijos de Dios, pero no podemos aferrarnos a este mundo y amar a este mundo ni esta tierra, porque aún todas las obras, dice todas las obras, o sea, todo lo que se hace en esta tierra
sea bueno, sea malo, pasará, dejará de ser. Y esta tierra que usted mira, los árboles que usted ve, el cielo que usted ve, el sol que usted mira, las nubes que usted mira, todo lo que está a su alrededor, también va a desaparecer y va a ser destruido. ¿Por qué? Por causa del pecado, por causa de la maldad. Todo pasará. Pero hay algo que permanecerá y eso será la palabra del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra estará firme. Amén. Entonces tenemos que entender y que habla que será como ladrón en la noche. Entonces vamos a ir viendo esto. Pero en el verso 11 dice, puesto que todas las cosas, si ya tiene ahí su Biblia o abra su Biblia en su iPad, en su celular, cuando terminamos de leer, le pido de favor que cierre su Biblia, o al menos que la tenga allí al pendiente, pero para que no la siga leyendo, no se distraiga. Y si trae su celular, su iPad, apague la pantalla, para que no se me distraiga, no se vaya a Facebook, Instagram y las redes sociales. Entonces, verso 11, porque acuérdense que los sugieres, les vuelvo a recordar, a los sugieres se les había dicho que si alguien estaba en Facebook o ahí jugando videojuego en pleno servicio, iban a ir con usted y le van a decir, deje de jugar o sálgase de Facebook, cierre su celular y usted no se iba a enojar, ¿verdad? Entonces, ahí para que no vaya a pasar esto. Entonces, verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Todo esto va a pasar. Porque la Biblia me dice, y el apóstol Juan dice, que él vio, cuando ve descender la nueva Jerusalén ataviada, dice que él vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya este cielo no y esta tierra no, sino que será un cielo nuevo y una tierra nueva. Por lo tanto, el hecho de que usted y yo tengamos presente y tengamos esta información de parte de Dios, ¿sí? Que en Pedro nos está diciendo, en Santiago nos dice que la venida del Señor, ¿qué? Se está acercando o está cerca, ¿verdad? Se acerca. Pero en Pedro también habla acerca de esto y dice que todas las cosas han de ser desechas. Entonces, me voy a centrar donde dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios? ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Cómo nos vamos a apresurar para la venida de Cristo? Lo dice ¿cómo no debes andar en santa? ¿De qué manera? Que tenemos que andar en santa y piadosa manera de vivir. Cuando usted y yo conocemos esa gran verdad, ya no somos inocentes de no conocer la palabra de Dios y no conocer lo que Dios nos está diciendo, sino que por esta palabra misma seremos juzgados usted y yo. Dios es amor, pero la palabra también enseña que Él es fuego consumidor. Dios es amor, pero también es justo. Y Dios es justicia. ¿Sí? Ahorita lo tenemos como el abogado, lo tenemos como el salvador, lo tenemos aquel como que intercede por usted, por mí, aún todavía. Pero en aquel día la palabra de Dios enseña que Él es el juez justo. O sea, actualmente también es el juez justo, pero el papel que Jesucristo tomará cuando haya venido por su iglesia y cuando todas las cosas hayan pasado, cuando este cielo y esta tierra haya desaparecido, el papel de Jesucristo ya no será de un intercesor, de un abogado. El papel de Jesucristo será de un juez. Serán juzgadas las naciones de la tierra. Seremos juzgados todos. Ya no digo de los demonios, ya no digo de los principados y las potestades, porque esos ya están bajo juicio y esos solamente están esperando el castigo. Un lago de fuego que arde con azufre y fuego. ¿Sí? Preparado para Satanás y sus ángeles caídos. Los demonios, los espíritus chocarreros o inmundos, como le quiera decir.
de los cuales usted y yo no podemos tener miedo. Pero también nos enseña que también tenemos que guardarnos del pecado. Dice que cómo debemos de vivir. Usted y yo tenemos que temer a Dios, y temer a Dios es respetar sus estatutos, respetar sus ordenanzas y vivir en santidad, que es lo que nos está pidiendo. Conocer que Jesucristo viene, por eso quiero terminar de esta manera esta serie, habla de esto. Número 1, voy al primer punto. La naturaleza pasajera del mundo llama a una vida eterna. ¿Se da cuenta? El hecho de que usted y yo sepamos y entendamos que esto es efímero y esto es pasajero, y que un día todo terminará, nos debe de llevar a pensar a usted, a mí, que todas las cosas, si van a ser desechas, lo único que es eterno es Dios. Lo único que es eterno es el Señor y su reino. La palabra de Dios dice en Mateo, cuando habla acerca de Jesucristo, dice que su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. Ahí en segunda de Pedro leímos que, verso 13, 11, que todas las cosas serán deshechas, y ante esta gran verdad, escúcheme, ante esta gran verdad, en el libro de carta de primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, menciona estas cosas. Y si quiere, por favor, alguien ir allí a ver ese pasaje bíblico. Iván, busca, por favor, primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Y mi hermano, cierra, mi hermano Toñito, busque, hermano, primera de Juan, capítulo 2, verso 17. Usted lee el 17, perdón, y él lee el 15 y 16. Iván. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 y 16. Y el hermano que me lea el 2, 17, el que sigue de ahí. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjese lo que dice ahí en ese pasaje. Lo primerito que es que Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, a usted y a mí nos está diciendo, no améis. ¿Qué dice? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Y qué hay en el mundo? Cuando está hablando del mundo, no solamente está hablando de la tierra, del planeta, está hablando de todas las obras, de todas las cosas que hay dentro de eso. Está hablando de lo material, está hablando de los deseos, está hablando ahí. Si se fija, dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es lo que nosotros muchas veces podemos llegar a amar? Verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Estas son las cosas a las que se está refiriendo específicamente. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? Los deseos de la carne, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los deseos de la carne? Usted lo sabe, en capítulo 5 de Gálatas habla acerca de ello. Habla del adulterio, habla de la fornicación, habla de la maledicencia, habla de la gritonería, habla de los celos, habla de las iras, habla de las contiendas, hablan de las borracheras, ¿sí? Habla de todo lo que tiene que ver con excesos. Cuando habla de borracheras está hablando con excesos, aunque ahí no menciona en ese versículo las drogas, etcétera, etcétera. Cuando habla de los deseos de los ojos, lo que usted y yo codiciamos, que no es correcto delante de Dios. Codiciar es querer algo que no te pertenece. Eso tiene que ver codiciar la mujer del otro, o viceversa, la mujer codiciar el hombre de la otra mujer, codiciar algo, un dinero que por ahí no es tuyo y lo tomas. Ponga el nombre que sea, algo que usted tome que no le pertenece, pero que usted lo está codiciando en su corazón. Y cuando usted lo toma, o cuando usted ya lo está deseando, allí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Amén.
Déjeme decirle algo. Este pasaje o esta predica para cerrar esta serie, de repente va a parecer un poco incómoda a lo mejor. Porque nos va a confrontar con nuestra manera de vivir. Y esto no lo estoy diciendo yo, iglesia. Lo está diciendo la misma palabra de Dios vivo. Esto no lo demanda el pastor. Mi trabajo como pastor es enseñarle lo que la palabra de Dios dice. Yo no voy a andar detrás de usted y decirle, le prohíbo esto, usted no haga eso, ay, está viendo, ay. No, el pastor Gerardo no es de esos pastores. Mi trabajo es enseñarle, y usted como creyente de Cristo, discípulo de Cristo, es decidir. ¿Qué dije? Decidir obedecer la palabra o desobedecerla. Si la obedecemos, en la obediencia hay bendición y hay comunión con el Espíritu Santo y hay comunión con Dios. Si decidimos desobedecerla, entonces estamos bajo maldición, estamos bajo la ira de Dios y estamos nosotros mismos alejados de Dios y estamos en peligro, nuestra vida está en peligro de que usted y yo, cuando pasen estas cosas que estamos diciendo de lo que Juan está hablando, entonces usted y yo caigamos en lo que la palabra de Dios dice, que podamos perdernos. Amén. Ahora, cuando habla de la vanagloria de la vida, mencionó algo usted, orgullo. Sí, coméntelo, hermano. Más que hay que aclarar que hay cosas que no son malas. Por ejemplo, el añorar una casa, ¿sí? Añorar un carro, añorar que nuestros hijos se preparen. Eso está dentro de lo bueno, ¿verdad? Pero ya si yo tengo una casa, tener 2 casas más, 3 casas más, eso ya no es lo correcto. Sí, porque a veces entonces yo no debo tener casa porque eso es vanagloria. No. O sea, podemos tener bienes, pero no irnos a los extremos de querer tener más de lo que ya tenemos. Para allá iba, y gracias, hermano, por eso. Cuando hablo de los deseos y todo eso, es codiciar lo que no debemos. ¿Sí? Pero cuando habla de la vanagloria es sentirte orgulloso por tus logros o sentir ese orgullo que no agrada a Dios. Aún creernos más suficientes que el Dios mismo y atrevernos a levantarnos en contra de Dios. ¿Sí? Eso es orgullo. Vanagloria de la vida es nosotros mismos, aparte del orgullo, que no aceptamos corrección, que no aceptamos enseñanza, que no aceptamos que estamos en una condición donde Dios nos está diciendo que necesitamos cambiar nuestra manera de vivir y nuestro rumbo. Pero también significa, cuando habla de hermano, habla de las codicias, las pasiones del corazón. Cuando dice Pablo que en nuestro interior, en el hombre, hay una batalla dentro del corazón del hombre. ¿Cuál es? Tenemos una batalla con esta carne, las codicias, los deseos que hay en el corazón. Y cuando habla de la codicia, está hablando no solamente de codiciar lo malo, sino cuando tú y yo queremos y queremos y queremos y queremos, y no es una satisfacción que tenemos. Queremos seguir teniendo, ya sea material, ya sea en dinero, ya sea mujeres, ya sea hombres, ya sea, llámese lo que sea, ya sea vicios, etcétera, etcétera. Eso ya entra dentro de esto que es donde uno dice, yo busco mi propia satisfacción, busco sentirme grande, busco sentirme poderoso. Esto es lo que sucede. Por eso es que hoy vemos todas las situaciones en el mundo. Por eso es que lamentablemente vemos en el gobierno también esto. Vemos esto aún en las mafias, todo esto. El querer, el desear poder, el querer sentirse poderoso. Cuando la Biblia dice que Dios se opone al orgulloso. Dios da espalda, Dios humilla al orgulloso. Esto no importa si alguien tiene conocimiento de Dios o no tiene conocimiento de Dios. Es algo que Dios aborrece. Aborrece al corazón altivo y los ojos altivos. Podemos mencionar muchas cosas, ¿verdad? Ahora, volviendo a este tema para no alargarme en este primer punto mucho. ¿Sí? Lo que dice en el verso 17 que leyó mi hermano Toño, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo importante aquí, iglesia, es que nosotros entendamos esto. No podemos amar. Es más, la palabra de Dios dice que tenemos que tener cuidado porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. No que el dinero sea malo,
sino que nosotros lo convirtamos como un Dios, de tal manera que queramos conseguirlo de la manera que no importa de qué manera lo consigamos, pero con tal de que tengamos dinero, porque el dinero es lo que muchas veces en este mundo escuchamos por todos lados. El mundo dice, el dinero es poder, el dinero es riqueza, y sí, todo se mueve con dinero, pero la palabra de Dios nos dice que debemos de saber dónde debe de estar nuestra actitud correcta y nuestra posición correcta. Dice que donde estuviera vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Pero si Cristo Jesús es el Dios de nuestra vida y el Dios de nuestro corazón, déjeme decirle que entonces nosotros dependeremos totalmente de Él. Y déjeme decirle algo muy importante que le he dicho desde que llegué a este lugar. Desde que llegué a este lugar como pastor, sigo diciendo, y cuando alguien me pregunta, oye, es que yo siento el llamado a servirle a Dios, pero siento que como que no me va a ir bien, siento como que, no sé, como que tengo miedo, porque he visto cómo los pastores sufren, pero también, lamentablemente, hay pastores abusivos. Y podemos ver muchas cosas, podemos entrar en esa área. Pero, escúcheme, cuando entra ese temor y ya no quieres servir a Dios, les he mencionado algo. El que invita paga, Dios te va a proveer de todas formas, de toda manera, Dios te va a proveer. Cuando no tengas tortillas, Dios te va a proveer tortillas. Así literal. Cuando mi esposa se enfermó, no teníamos cuando ella tenía lo de las hernias, no teníamos iglesia para los estudios. ¿Qué? Dios siempre trajo personas que de alguna manera decían, sabe, yo no sé, pero yo quiero pagar el estudio que su esposa va a tener o que tiene que realizarse. Y lo único que yo podía hacer es decirle, Señor, gracias Dios. No estoy recibiendo el dinero del estudio aquí en mis manos, pero sin embargo, tú estás proveyendo el estudio para que mi esposa se lo haga. Y con eso, Señor, me doy por bien servido. Con eso mi corazón se alegra, se regocija porque estoy dependiendo totalmente de ti. Entonces, lo que nos está enseñando aquí, iglesia, que cuando nosotros entendamos que lo visible es temporal, ¿sí? Y aprendamos a invertir nuestra vida en lo eterno, entonces estaremos haciendo la voluntad de Dios. Todo esto es temporal. Yo no te estoy diciendo que es malo que trabajes, pero que el trabajo no sea tu primera prioridad, sino Dios. Porque cuando pones tu corazón en el lugar correcto y en la prioridad correcta, todo va a fluir. No te digo que sea malo que tú desees tener un carro, pero si tu corazón no está en tu carro, sino más bien cuando tú lo obtengas, digas, Señor, gracias. Y en todo momento que tú te subas a tu carro, haya un corazón agradecido y digas, gracias, Señor, porque lo tengo, porque tú lo proveíste, porque tú me lo diste. En todo momento, iglesia, no debemos de caer en este error, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que amar. Ahora, la palabra de Dios, punto número 2. ¿Sí? Punto número 2, la esperanza del regreso de Cristo produce santidad. ¿Se dio cuenta? Número 1, no tenemos que amar las cosas de esta vida. No nos aferremos a ella. ¿Sí? No nos aferremos, porque muchas veces vidas se han quitado por aferrarnos a cosas de este mundo. Y no solamente eso, vidas también han decidido esas mismas personas quitarse la vida por cosas que aman en este mundo. La esperanza del regreso de Cristo produce santidad. La palabra de Dios nos dice que debemos de andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Cómo dice? Jóvenes, esto es para ustedes también. Porque aguas con pagar para que te hagan la tarea. Aguas con que le digas a tu compañero, pásame el trabajo. ¿Tú ya lo hiciste? Sí, ya lo hice. Pásame el trabajo. Nomás le voy a cambiar una que otra palabrita porque no se dé cuenta el profe. ¿Qué cree? Yo me acuerdo muy bien que había unos compañeros que hacían eso. Y no lo voy a decir que yo lo hacía porque no lo hacía. Gracias a Dios. Tenía temor de Dios. ¿Sí? Pero había compañeros que hacían eso. ¿Pero qué cree? Los maestros nos conocen tan bien que cuando estaban así, fulano de tal, ven, fulano de tal, ven.
Este trabajo lo hizo él y tú se lo copiaste. O tú le pagaste a él para que tú te lo dieras, tú lo hicieras. No es cierto, profe, mire, está un poco difícil. No, cambiaron cosas, pero yo conozco el trabajo de él. Este es trabajo de él. Y tú, ¿y sabe qué había resultado? Que este le había pagado a este. Y había ocasiones que no era porque le pagara, sino que este era más bravo que este, y este le había amenazado a este que si no le pasaba el trabajo, se lo iba a trompear. Y eso no es correcto. Y entre los hijos de Dios jóvenes no es correcto. No podemos, tal vez podemos engañar a los profesores, pero no a Dios. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16, menciona algo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 al 16. Hermano David, ¿lo tiene ahí? Tamara, búscame Hebreos 12, 14. ¿Sabe? A mí me gusta, iglesia, que la palabra de Dios nos confronte. Porque cuando estaba haciendo este bosquejo, esta predicación o esta enseñanza, iglesia, también esto era para mí. También esto es para mí. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 al 16. Con voz fuerte y varonil. Varón. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. O sea, si Él que es santo nos llamó, entonces nosotros también tenemos que ser santos en nuestra manera de vivir. Pregunto, ¿cuántos de los que están aquí son santos? Ya lo dudaron. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Pero cuando en la carta a los romanos está hablando de la justicia, está hablando de la justicia del mismo hombre. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay nadie. Pero la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo nos ha presentado justos, justificados y justos delante del Padre. Somos justos por la justicia de Cristo, no por nuestra justicia, sino que nosotros hemos sido lavados con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo, hemos sido perdonados de nuestros pecados, ¿sí? Hemos sido santificados, apartados quiere decir para Dios. Cuando usted recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿sí? Entonces usted vino a ser hijo de Dios. Y por lo tanto, usted ha sido santificado, apartado para Dios. De tal manera que usted delante de Dios es llamado santo. Y santo no es porque usted no vuelva a pecar, sino santo está hablando a que usted ha sido apartado para Dios. ¿Sí? Y la justicia de Cristo, que es lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, y que Él ha cumplido todo lo que el hombre no podía cumplir por la ley, entonces Él nos justifica, Jesucristo nos justifica delante del Padre, presentándonos justos delante del Padre. Por lo tanto, todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador y ha pedido, se ha arrepentido de sus pecados, de cada uno de sus pecados, se ha arrepentido, la palabra de Dios dice que Dios lo ha perdonado y que los pecados el Señor los ha tomado y los ha aventado, para que usted y yo entendamos de qué manera, los ha aventado a lo más profundo de la mar, al abismo, de tal manera que Dios no vuelve a acordarse de ellos. Él no nos va a recriminar por lo que usted y yo ya nos arrepentimos delante de Él. De tal manera que los únicos que nos recriminamos las cosas que hicimos somos nosotros. ¿Sí? Cuando Él ya nos ha perdonado. De tal manera, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque aún dice, cuando dice, sed santos, porque yo soy santo, entonces como tú ya has sido justificado, has sido santificado, apartado para Dios, ahora el Señor dice, como eres apartado para Dios, entonces su palabra nos está diciendo, Pedro, está diciendo, ahora ustedes tienen que vivir en santidad. En otras palabras, tienen que vivir apartados del pecado. Ya el pecado no nos gobierna. Tenemos la autoridad en Cristo para tomar decisiones firmes y decirle al pecado no. ¿Sí? Sino que la palabra de Dios en el libro de Santiago nos habla que el que peca aún es porque es seducido en su corazón por la concupiscencia, que son los malos deseos, y una vez que es seducido por ese pensamiento,
entonces da luz al pecado cuando usted decide tomarlo y llevarlo a cabo. ¿Sí? Es cuando cae en pecado. Pero la palabra nos está diciendo en 1 Pedro capítulo 1, verso 15 y 16, sed santos porque yo soy santo. Entonces el llamado es para usted y para mí, a vivir en santidad. Pastor, ¿no peca? Todavía pecamos. Pero cada día usted y yo tenemos que ir delante del Padre y decirle, Señor, hoy he pecado, Señor. Hoy me enojé con mi esposa y le dije palabras hermosas, mugre vieja. Hoy me enojé con mi hijo y le dije cosas que no debía, perdóname, porque me hizo enojar y no entendía lo que le decía y le dije, burro, ¿no entiendes? No digan que no, de repente esas palabras, no que no, ¿sí? La esposa se enoja con el marido, viejo panzón. Gracias a Dios yo no estoy así. No, usted no, hermano, usted me la gana, usted está, el hermano parece que hace ejercicio. Es fitness. O sea, nosotros tenemos que ir al Padre y decirle, oye, he pecado, Señor, oye, hice esto, pero porque la palabra de Dios dice que tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ahí lo tenemos y vamos y le pedimos perdón, Señor, perdóname, sigue trabajando en mí. Y a la misma vez usted sigue trabajando en eso que usted no puede vencer. Y le pide al Señor que le dé la gracia. Y le dice al Espíritu Santo que le ayude, porque ahora el Espíritu Santo habita en usted y en mí. Ahora usted ya solo no enfrenta al pecado, sino que el Espíritu Santo le da el poder. Cuando habla en la carta de los Hechos, le dice, y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, y ya dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Cuando está diciendo eso, ¿poder para qué? ¿Poder para levitar? Imagínense. El Señor nos da poder para levitar, no. Nosotros somos los que a veces andamos levitando. Le andamos levitando al ayuno, levitamos a la lectura de la palabra, levitamos a la oración. ¿Verdad que sí? Pero en ningún momento la Biblia dice que usted va a hacer cosas sobrenaturales, que va a volar y cosas no. Cuando la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos va a dar poder, es para poder vencer y para poder vivir una vida justa y santa delante de Dios. Y el poder del Espíritu Santo nos va a dar poder para poder vencer el pecado. Amén. Y luego dice esto, Hebreos capítulo 12, verso 14, dice, y lo voy a decir, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos. Voltee con su hermano. Dígale, hermano, seguiré la paz contigo. Voltee con el que está a su lado, que si es su esposo, su esposa. Voltee, es que sí es importante. Ahora sí le voy a decir que voltee con su esposo o con su esposa. Trataré de seguir la paz contigo. Ya si usted dice así como que no puedo, trataré de seguir la paz contigo. Voltee con el que está atrás también, o con el que está enfrente y dile, trataré de seguir la paz contigo. No te voy a estar echando carrilla, ni te voy a echar bullying, ni te voy a criticar, ni voy a murmurar de ti, ni te voy a difamar. ¿Todo eso, pastor? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Seguid la paz con todos, pero no habla de la paz. Habla de la paz. Habla del compañerismo, habla de la amistad, habla del respeto, habla del amor como hijos de Dios. Amén. Porque dice, sin la cual nadie queremos ver a Cristo, tenemos que seguir la paz. Tenemos que vivir en santidad. ¿Sí? Tenemos que seguir la paz y seguir la santidad. Para que usted y yo veamos al Señor. Amén. Amén. Sin la cual, en otras palabras, la santidad no es un requisito. Escúcheme. No es un requisito para unos pocos. Escúcheme. La santidad no es un requisito para unos pocos, nada más para los pastores, porque ellos son los pastores y tienen que portarse bien. Porque si se portan mal, luego, ¿y eso qué es el pastor? No es para los hijos de los pastores. ¿Y eso qué son los hijos del pastor? No son para el copastor y la copastora. Y eso que el hermano David es el copastor. Y eso que los hijos del copastor.
Y eso es que los hijos del pastor de jóvenes. Y eso que es el pastor de jóvenes. No, es para todos. Porque también yo podría decir, ¿y eso que usted es la hermana fulana? Bueno, ahí póngale el nombre que usted quiera. Ah, no, yo le iba a decir eso. Sintió la hermana el verdadero terror. Sintió el verdadero terror. No es así. Sino que la palabra de Dios dice que este requisito es para todos. La santidad es un requisito, no es un requisito para unos cuantos, es para todos. ¿Sí? Es el fruto natural que Dios espera del cristiano. Que cuando Él venga y busque fruto, no solamente se refiere a los frutos del Espíritu, sino que cuando Él venga y busque fruto, un fruto que encuentre es la santidad. Porque en la santidad se encuentran los frutos del Espíritu. O más bien el fruto del Espíritu, porque no son frutos, es más el fruto del Espíritu es. ¿Sí? Esto es importante. Punto número 3. Este es un llamado claro. ¿Qué dije? Este es un llamado claro, jóvenes, es un llamado claro. Nada que usted se anda yendo con los amigos a donde usted no debe. Nada que usted está escuchando al BTS, póngale aquí en el, bueno, Farruko ya no sé si es cristiano. O es cristino. Nada que anda escuchando ¿es Ariana Grande o es la Adriana Grande? Nada que anda buscando ahí escuchando a la Karol G y no sé qué G, todas las G que usted vea. Por allí. Nada que usted ande buscando lugares donde nadie lo vea y donde usted está haciendo cosas. No, jóvenes, guardemos nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, para ustedes jóvenes y adultos que estamos aquí, y esto es para mí también, Pastor Gerardo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que si tú no guardas el corazón de la amargura, vas a ser una persona que va a estar difundiendo la amargura por todos lados. ¿No te has dado cuenta cómo se siente cuando de repente alguien anda así amargado o amargada? Jóvenes, ¿a poco no se siente así como que se te contagia la amargura de esa persona? Ya cuando acuerdas, está aquella persona así con amargura. Pues vaya, se te pega. ¿No has sentido eso? Todo eso, es en serio. Las mentiras. Júntate con un mentiroso y aprenderás a mentir. Es verdad. O sea, nosotros tenemos que ser los que llevemos a Cristo a otras personas, pero un llamado claro que, no dije que verdad que no, es, número 3, un llamado claro a vivir en santidad y piedad. No solamente santidad, sino también a la piedad. ¿Sí? Porque dice ahí en ese versículo que leímos de Pedro, ¿cómo no debéis andar? Es una pregunta, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no debéis hacer eso? Ustedes y nosotros, ustedes y un servidor, tenemos que vivir de la manera piadosa, en santidad. Ya lo mencioné, la santidad, ¿verdad? La expectativa de regreso de Cristo, saber que Cristo viene, nos va a llevar a usted, a mí, escúcheme, a ser activos. No nos va a llevar a la pasividad. Saber que Cristo viene por su iglesia, una iglesia sin mancha y sin arruga. Y no estoy hablando físicamente. Sí, porque si no ahorita van a ir y se van a inyectar ahí los botox o no sé qué, porque ya se me hace la línea aquí arriba. Dijo sin arruga el pastor. Aquí tengo unas cuantas arruguitas aquí. No se refiere a eso. Sino, santidad, ya lo dijimos. Dentro de este punto, la santidad es una vida apartada ¿para quién? Para Dios. ¿Sí? Para Dios. Una vida apartada para Dios. ¿Qué es la piedad? Ahora, porque dice que sigamos la santidad y sigamos la piedad. Le aseguro que muchos de nosotros a veces no sabemos qué es la piedad. ¿A qué se refiere con la piedad? Ser piadoso, ¿qué se refiere? La piedad es una virtud, escúcheme, que
inspira por el amor de Dios. O sea, en otras palabras, la piedad es amar a Dios. Lo que usted y yo hacemos cuando echamos mano de la piedad es, la piedad tiene que ver con una virtud por el amor a Dios, un amor de devoción, un amor de entrega, un amor de rendición, ¿sí? Totalmente a un Dios santo. Esa es la piedad, es amar a Dios. La piedad es amar a Dios. Todavía no es todo lo que estoy diciendo. ¿Qué es la piedad? Y también la piedad tiene que ver con el amor al prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Con todo y con toda. ¿Se da cuenta? Y a tu prójimo. La piedad tiene que ver con el amor al prójimo. Esto tiene que ver con actos, con demuestra de amor. No se puede decir a alguien, yo te amo. Hermano, yo lo amo en el amor de Cristo. Pero me cae bien gordo. No es verdad, hermano. O sea, imagínense. Ese hermano, ya lo está sacando de su corazón, el pastor. No. Es un amor genuino. Es un amor que se demuestra más que con palabras, se demuestra con acciones. Yo no puedo decirle a alguien que te amo si voy a buscar el mal de esa persona. Estoy hablando del prójimo. El prójimo es el que está a tu lado. Empecemos en casa. Vamos a empezar en casa. ¿Quién es tu prójimo? Tu esposo y tu esposa. ¿Quién es tu prójimo? Tu hijo, tu hija. ¿Quién es el próximo, hijos? Jóvenes, mi papá, mi mamá, mis hermanos. Esos son los prójimos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pastor, esta prédica no me está gustando. Estoy a punto así de levantarme e irme. Porque es que es amar al prójimo, ¿sí? Con actos de amor y compasión. Eso es piedad. Por eso dice el apóstol, sigan la santidad y la piedad. Si las, ¿qué dice? Tenemos que vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero muestra de que un hijo es hijo de Dios, o de que una persona es hijo de Dios, es una persona piadosa y lo demuestra con los hechos. ¿Sí? Tiene que demostrar compasión. Si en tu corazón no hay amor y no hay compasión, estás muerto. Necesitas que Cristo te reviva. Porque nosotros estamos secos por dentro y nos morimos si no hay amor. Si no hay amor, usted y yo nada somos. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mi trabajo aquí, iglesia, en este momento, es enseñar lo que la palabra de Dios dice, no juzgar. La palabra de Dios dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Por lo tanto, vuelvo a repetir lo que dije el domingo pasado, usted y yo no somos llamados a ser jueces. Cuando usted y yo estemos a punto de juzgar al prójimo, démosnos, si es posible, hermano, así, en la boca. Porque la palabra de Dios dice que si usted y yo no queremos ser juzgados, entonces nosotros no juzguemos. Amén. Esto es lo que la palabra de Dios enseña. La piedad es manifestar los frutos del Espíritu. Ahora, nosotros somos llamados a tener una relación con Cristo. Jóvenes, ustedes son llamados a tener una relación con Cristo. Dejemos el bullying. Y si te hacen bullying en la escuela, perdona al que te hace bullying. Me acuerdo una vez que le pregunté a mi hijo. Sí, a ti te dije. Le dije a mi hijo, oye, ¿cómo te va en la escuela? Bien. Desde que está chiquito le pregunto, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Cómo te tratan tus compañeros? Bien. Y siempre veo un niño que me decía, o sea, yo iba a la escuela aquí, la que está aquí, la Guadalupe, o todavía se llama así, Vicente Guerrero, no sé cómo se llama. Fui aquí, iba aquí y salía, y siempre había un amiguito de él que me decía, señor, su hijo se porta bien. Y yo, así como que, no se vale. No, le decía, qué bueno que se porta bien mi hijo. Y luego le decía, y ya entró a la secundaria, entró a la prepa, y le dije, oye, ¿cómo te va en la escuela con los compañeros? Bien. ¿Serio? Y se me hace raro. Dije, raro, ¿no? Siempre, y le digo, ¿cómo te va con tus compañeros? Bien. Le digo, oye,
¿No te hacen bullying? ¡No! Y ahí me preocupé. Porque le dije a él, de hecho, le dije, eso me preocupa. Porque si no te hacen bullying y te va todo bien con tus compañeros, no vayas a ser tú el bulleador, le dije. Y él peló los ojos y dijo, no, tampoco. Le digo, ¿seguro? Así como dijo la hermana. ¿Seguro, Gerard? Pero qué bendición es saber que tus hijos son de bendición para otros. Ahí quería llegar, Gerardo. Todo en paz, santa paz, amor y paz. ¿Sí? Ahí quería llegar, que cuando te testifican tú mismo, o sea, tu propio hijo no te dice, sino te testifican otros y te dicen, se porta bien, es un buen hijo. ¿Sí? Entonces, esto es importante que usted y yo lo sepamos. Si alguien quiere vivir una religión, tenemos una relación con Cristo Jesús. ¿Qué tenemos? Voy a apurarme ya, porque ya se me pasó el tiempo. Si alguien quiere vivir una religión, pregunto, ¿cuántos de los que están aquí son religiosos? ¿Por qué no son religiosos? Porque la religión nos salva. Entonces no hay aquí alguien. ¿Qué contesta usted cuando le dicen, oye, tú eres de la religión? Porque yo escucho que dicen, sí, soy de los cristianos. Sí, soy de los cristianos evangélicos. Pero déjeme decirle que la Biblia sí me habla de una religión. Y dice que esta religión sí la acepta el Señor. Santiago 1:27. ¿Sabe por qué? Entiendo que usted no dijo que usted tenía una religión, porque usted y yo tenemos una comunión con Cristo. Tenemos una, ¿cómo se puede decir? Una relación. Es una relación con Dios la que tenemos usted y yo. El cristiano tiene una relación con Cristo, tiene una relación con Dios, tiene una relación con ese Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Santiago 1:27, ¿ya lo tiene ese Dios? Acuérdese, si usted ve que su hermano está en el Facebook, quítele el celular. Le doy el permiso. Si su hermano está en el WhatsApp o en otra cosa, quítele el celular. Y luego después se lo regresa a la salida. Y dígale, hermano, es por amor. Ya se lo vuelve a regresar. ¿Sí? ¿Qué dice Eliud? La religión pura y sin mácula delante de Dios, delante de Dios el Padre está. ¿Sí escuchan? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre está. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Se escuchó? Y guardarse, pero dice sin mácula es visitar y menciona algunas cosas. ¿Sabe qué? Eso es la definición de piedad. Pero sin embargo, la religión nos salva. Está hablando de una acción como hijos de Dios. Pero si alguien quiere una religión, lleve a cabo esto. Entonces nos está hablando visitar a los huérfanos, a las viudas, etcétera, etcétera. Dice, ¿quieres ser religioso? Esta es la única religión que yo acepto. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos está hablando de la piedad. Es una acción, porque habla también ahí de una vida santa. ¿Sí? En otras palabras, iglesia, esperar a Cristo no solo es creer que viene, es vivir como si pudiera venir hoy. Amén. Imagínese, usted vino aquí en la mañana al culto, peleado con su hijo o peleado con su esposa o con su esposo. Viene Cristo en este momento. ¿Qué cree que va a pasar? Respondan, ustedes mismos. Hermano David, usted no, el otro pequeño. Así le digo pequeño, David Ismael. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cómo? que si hoy alguien vino a la iglesia y vino molesta con su esposo, con su hijo, con su hija, vino enojado, tuvieron un asunto, o si no solamente eso, tal vez sí también vivió algo, hizo una acción, pecó, no sé, dijo anduvo de chismoso,
¿Sí? A Dios no le agrada. En Santiago también habla acerca de eso. Si no mal recuerdo. ¿Sí? ¿Qué crees que pasa si alguien no está viviendo de la manera justa y santa como Dios pide? Si hoy, aquí en ese momento llega. Te quedas. ¿Sí? Por eso es importante. Ahora, es importante, por eso le digo, pecamos, sí, pero es importante que estemos conscientes de que tenemos que decir, Señor, perdóname. Lo hice mal. Acabo de cometer una acción que no te agrada. Perdóname. Pero en el momento que usted y yo venimos y le decimos, Señor, perdóname, es porque usted y yo vamos a hacer dirección contraria. ¿Sí? Te ofendí. Perdóname, Iván. Y de ese momento estoy tomando la decisión que nunca más voy a ofenderlo. ¿Sí? Nunca más. Entonces, último, ya nos vamos. ¿Terminamos allí o termino el último? Tenemos hambre. Sí. Esto es el último. Y es que ya es el último. Vivir esperando a Cristo, número 4, es vivir preparados. Pregunto, ¿cuántos estamos preparados para la venida de Cristo? Ay, Dios mío. ¿Cuántos estamos preparados para la venida de Cristo? ¿Ya qué? ¿Te está forzando a decir amén? Todo tiempo tenemos que estar preparados, iglesia. Todo momento tenemos que estar preparados. ¿Sí? ¿De qué manera? Porque usted y yo estamos conscientes que amamos a Dios. De tal manera que nosotros estamos buscando estar en paz con Dios y estar en paz con nuestros hermanos. De tal manera que usted y yo estamos viviendo una vida piadosa, esperando la venida del día de Dios. La palabra de Dios en Mateo 24:42 dice, velad porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Velad. ¿Qué quiere decir velad? Estar preparados, estar alertas, estar al pendiente. Las cosas que están pasando a nuestro alrededor nos anuncian que Cristo viene pronto. Amén. Amén. Cosas que se están cumpliendo en el mundo nos están diciendo que Cristo viene pronto. Lucas 12:37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga les halle velando. Tenemos que estar velando. Estar aprevenidos, tener conocimiento, velar. Es aquel que está al pendiente de por dónde puede venir el mal. Aquellos que estaban en la torre, los que estaban ahí, los vigías, ¿se dice los mejías? ¿Los vigías? ¿O cómo se dice? Vigías. ¿Ya ven que el pastor también se equivoca? Los vigías. Los vigías eran aquellos que estaban al pendiente porque venía el enemigo. Y cuando venga inmediatamente el enemigo son aquellos que se previenen y inmediatamente decían, ¡hey! El enemigo se acerca. Anunciaban. Estaban al pendiente, estaban vigilantes. De tal manera usted y yo tenemos que entender, estar previniéndonos para cuando veamos las cosas que la palabra de Dios nos ha dicho, que déjeme decirle que en estos tiempos estamos viviendo. Hoy vemos una comezón por escuchar fábulas. Por escuchar no el verdadero evangelio. Hoy escuchamos que hay la apostasía ha entrado a la iglesia. Hoy escuchamos que la misma brujería y hechicería se está llevando en las congregaciones. ¿Sí? Abriéndote la alberca y vas a salir de ahí libre de todo pecado. ¿Cuándo dice la Biblia eso? Siéntate en la letrina. Ponen los pastores, algunos ahí han puesto una letrina así literal. Allí quiero que usted suelte toda maldad y todo pecado. Y literal se hacen en el baño, en el altar. Sí, busquen en internet, se lo va a encontrar. Eso es apostasía. Eso está fuera de lo que es el orden y la doctrina de Dios. El pastor que se quita la camisa, andaba ahí ensudado y diciendo, ¿cuántos quieren la unción? Y así, sin camisa. En pleno culto, y era un servicio de mujeres. ¿Sí? Ya no sé si andaba, o sea, no sé. Pero el chiste que es que se lo quitó y dijo, ahí va la unción, y les aventó y todas las hermanas corriendo por la camisa. Y ya se recibe la unción. Eso tenemos que tener cuidado, iglesia. Porque nos está anunciando que Cristo viene pronto.
No, yo no voy a hacer eso, hermanos. No me voy a quitar la camisa. Es más, ni el saco. No les quiero traumar. Entonces, la espera no es pasividad, es vigilancia espiritual y fidelidad constante. ¿Sí? No es pasiva. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios? Y ya termino. Mateo el reino en todo el mundo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19, 20. En otras palabras, el última parte del versículo que leímos dice, apresurándonos para que para la venida del día de Dios. En otras palabras, cada alma alcanzada, iglesia, cada vida transformada es parte del plan redentor de Dios antes del fin. Usted y yo como hijos de Dios tenemos que acelerar la venida de Cristo. ¿Cómo? La palabra de Dios dice que será predicado este evangelio en todo el mundo. Pero tenemos que ver esto. Póngase de pie.